conmigo. Ahí cómo está, levante una mano. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Yo soy todo lo que mi Dios dice que soy. Yo puedo hacer todo lo que mi Dios dice que puedo hacer. Y en esta hora dispongo mi mente y mi corazón para recibir la semilla de la palabra que será sembrada en mí y que dará su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Gloria al Señor. Amados, hoy quiero traer esta historia de el hermano mayor. Y el pasaje el cual voy a usar como referencia, como base para este mensaje, es el Evangelio de Lucas, capítulo 15. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y en este capítulo, Jesús cuenta 3 historias. Él hace una mención a 3 parábolas. Si bien son 3 parábolas, el fundamento de las 3 parábolas es uno solo. Es una base sobre algo que él quería transmitir a las personas que estaban en este lugar. En la primera parábola, Jesús está hablando de aquel hombre que tenía 100 ovejas y se le perdió una y sale a buscarla. ¿Cuántos recuerdan esto? ¿Verdad? Y se va a buscar esa ovejita que le faltaba. La segunda parábola es de una mujer que pierde una de sus monedas. No se le había sacado al marido, era de ella. No dice la Biblia que se le había sacado al marido. Era una moneda de ella y la perdió. Y también, ¿verdad?, la encuentra. Y la tercera parábola es la parábola que creo que todos nosotros conocemos, que es la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos recuerdan esta parábola? Y voy a parafrasear un poquitito. Esta parábola comienza allí en el versículo 11 de Lucas capítulo 15. Va hasta el versículo 32. Y la historia que Jesús está contando es de 2 hermanos, ¿verdad?, que tenían un padre que evidentemente tenía riquezas. Y el hermano menor, le pide en determinado tiempo a su padre su herencia, lo que le correspondía. Y dice que pocos días después se marchó a una ciudad lejana. Allí este joven gastó todo su dinero en los deleites que él quería experimentar. Tanto así que él gastó toda su fortuna en eso. Y no solo eso, sino que al momento de que gastó toda su fortuna, también vino una gran hambruna sobre aquella ciudad. Y este joven terminó trabajando para otras personas cuidando los cerdos. Y dice que había algarrobas que caían sobre donde estaba el corral de los cerdos, donde él cuidaba. Y él quería comer de esa fruta que comían los cerdos, pero no le permitían. Y en el versículo 17, quiero retomar aquí lo que dice la palabra. Dice, y volviendo, versículo 17, y volviendo en sí dijo el hijo menor que se había ido: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y bueno, después sabemos lo que sigue diciendo la historia, ¿verdad? Él le dice: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre dice que lo limpia, le da un vestido, le pone un anillo y lo vuelve a llamar como su hijo y le hace un gran banquete, ¿verdad?
Ahora, esta parábola, como las parábolas anteriores, apuntan a una enseñanza. Cada uno de ellos, de los principales personajes, había perdido algo, ¿verdad? El pastor había perdido una oveja, la mujer había perdido una moneda y este padre había perdido a su hijo. Pero al final de cada historia, estas cosas son encontradas: la oveja, la moneda y su hijo, y se celebra con gran regocijo. Entonces, en estas tres parábolas hay una enseñanza clave que es transmitida por Jesús. La primera es el amor de Dios, el amor de nuestro Padre Celestial. Jesús estaba enseñando que más allá de nuestros errores, nuestros fracasos, el amor del Padre Celestial está siempre presente. Y la otra enseñanza que quería transmitir Jesús es que cada persona perdida es importante para Dios. Toda persona que se pierde, se aparta de los caminos del Señor, es importante para Dios. Y esas personas son representadas por la oveja, representadas por la moneda y representadas por este hijo. Pero también en todo este capítulo, y específicamente en esta parábola del hijo pródigo, hay una enseñanza para lo cual Jesús da lugar a un tercer personaje. Es el hermano mayor. En la última parábola estaba el padre, el hijo pródigo, y hasta ahí casi siempre hemos escuchado el mensaje, ¿verdad? Pero poco hemos profundizado en la actuación de este tercer personaje que era el hermano mayor. Entonces hoy quiero destacar la segunda mitad de esta parábola. Hoy quiero que podamos examinar la actitud que tuvo este hermano mayor para que nosotros podamos compararnos en nuestra vida, ya sea con el hijo pródigo, ya sea con el padre amoroso o ya sea con el hermano mayor. Y quiero invitarte allí al versículo 25. Una vez que el hijo pródigo regresa a su casa, tiene ese contacto con el padre y el padre está celebrando una gran fiesta, ¿verdad? Mata a ese animal, ¿verdad? El más gordo, para celebrar que su hijo había vuelto. Y dice en el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo cuando estaba esta fiesta, ¿verdad? Y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó música y la danza. Y llamando a uno de los criados, preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Miren, yo quiero que usted vaya analizando las actitudes del hermano mayor. Yo sé que a veces los hermanos nos peleamos, ¿verdad? ¿Verdad que, yo no sé, ahora uno de grande ya no se pelea, pero por lo menos en mi experiencia, uno después que madure, pero cuando éramos jóvenes, adolescentes, yo me recuerdo que con mi hermano, el que me sigue, 3 años menor, mi hermano mayor se había ido, mi padre nos dejaba a cargo de la panadería, y a eso de la 1 de la mañana, cuando quedaba solamente hacer cocinar en el horno. Y yo, como era el mayor, 3 años mayor que el que me seguía, que era el encargado. Y recuerdo que en ese tiempo era horno a leña, teníamos 2 hornos para llenar. Y no era como hoy que uno mete las bandejas y saca, no, era con una palita larga, había que colocar cantidad de panes, cortarle y echarle. Y eso era toda una técnica. Y yo siempre me queda grabado una de las tantas peleas que tuvimos. Mi hermano no le gustó el tipo de corte que yo le estaba haciendo al pan francés. Y se enojó tanto, como yo no le hacía caso, que dejó de ponerme los panes en la pala. Y el pan que estaba adentro se estaba quemando. Y eso había que hacer muy rápido. Y en eso, como él no echó, yo tiré la pala y ahí nos trenzamos. Mientras el pan se quemaba adentro. Mi padre se despierta
y saca un cinto y ahí en el amor nos corrige. Y después los dos llorando y entre lágrimas. Todas las mañanas mi padre tenía una hora para levantarse que él sabía, tenía que levantarse y nosotros ahí arrancamos a trabajar bien. Pero verdad que en muchas familias se ve esta rivalidad entre hermanos. Ahora aquí vemos que este hermano sabía que su hermano se había ido. Seguramente, ¿verdad? Él sabía dónde había estado y lo que había hecho. Pero él se enoja cuando su hermano regresa a su hogar y aún no quería entrar a la fiesta. Y dice que su padre salió y le rogaba que entrase. Yo no sé si usted entiende la cultura de aquel tiempo, hermano. Pero en aquel tiempo el hijo obedecía a su padre. Y aquí el padre le estaba rogando y él no quería entrar. Miren, uno a veces no discierne el grado de enojo que tenía este hombre. Porque quizás estamos acostumbrados a una cultura. Fulanito, vení para acá. Fulanito, andá para allá. Y allá vemos a nuestro hijo o nuestra hija que sale. No. En ese tiempo y en esa cultura la obediencia, el respeto a su padre era algo sagrado. Sin embargo, este hombre en su enojo no obedeció a su padre. Y el padre le dijo, he aquí tantos, y le dice él al hijo enojado a su padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Versículo 29 era ese, 30. Pero cuando vino miren la forma de expresarse. No dijo cuando vino mi hermano, cuando vino tu hijo, por lo menos. No, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. Has hecho matar el becerro gordo. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y se ha hallado. Amados, quiero ponerlo un poquito en esta situación que Jesús estaba dando esta enseñanza. Porque para interpretar la palabra debemos entender el contexto en el cual estaba hablando y a quién les estaba hablando. Para poder saber por qué Él dijo eso y qué era lo que Él quería transmitir. Jesús estaba dirigiendo en esta historia a dos tipos de personas. Allí en el versículo 1 de capítulo 15 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, fariseos y escribas, murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora, Jesús, como prediqué hace un tiempo, en determinado tiempo de su ministerio comenzó a hablarles por parábolas. Comenzó a hablarles con historias de situaciones reales de su vida para que ellos se sintieran identificados, para que ellos pudieran realmente comprender la enseñanza y ubicarse realmente cómo estaban parados con respecto a las cosas de Dios. Pero no solo eso, Jesús sabía la intención de los corazones de las personas que se acercaban a Él. Aquí, sin ir más lejos, en este capítulo
1, el Espíritu Santo inspira, ¿verdad?, al escritor diciendo que estos escribas y fariseos se acercaban para murmurar, para criticar, para cuestionar. Y en otra oportunidad Jesús, confrontando a los fariseos, Él le dice: ¿qué cavilan vosotros en vuestros corazones? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que están meditando? Jesús sabía lo que había en el corazón de las personas cuando se acercaban a Él. Y esto es algo que tenemos que entender desde este momento. Jesús mira la intención del corazón detrás de cada palabra que tú dices. Jesús mira la intención del corazón detrás de cada decisión que tú tomas. Quizás esa decisión parecía muy linda, pero realmente tu corazón era para llenarte de vanagloria. Quizás esas palabras fueron muy buenas, pero quizás en tu corazón estabas siendo hipócrita como los fariseos. Jesús siempre miraba y mira la intención que hay en nuestros corazones. Entonces, en esta oportunidad había dos tipos de personas: los recaudadores de impuestos y los pecadores que se acercaban para escucharle. Querían aprender algo, querían tener esta revelación fresca que Jesús estaba trayendo. Pero por otra parte estaban los escribas y los fariseos. Y como dice la palabra, ellos venían a murmurar, a quejarse. Como siempre, los escribas y los fariseos, los religiosos de la época, cada vez que se acercaban a Jesús era para cuestionarlo, siempre intentando dejarlo mal parado. Ahora Jesús, en su sabiduría, Él creó magistralmente una historia en la cual podía ubicar a los pecadores, ¿verdad?, con respecto a estos líderes religiosos y darles una enseñanza. Aquellos recaudadores de impuestos y pecadores, al escuchar esta parte del hijo pródigo, cuando este hijo toma su herencia y se va y hace todo el desastre que hace y se vuelve, yo creo que sin ninguna duda los pecadores y los recaudadores de impuestos se sentían identificados. Porque así como este joven había tomado esa herencia, había malgastado esa herencia, había invertido tiempo en las cosas de este mundo, había desperdiciado las cosas que él tenía, estos pecadores y estos cobradores de impuestos también estaban experimentando eso en su vida, por lo tanto se sentían identificados. Pero también Jesús les estaba enseñando el amor del Padre. Jesús le estaba enseñando que Dios, nuestro Padre, ante un corazón verdaderamente arrepentido, ante un corazón que realmente reconoce su necesidad de Dios y se acerca a Él, Dios es misericordioso. Dios es un Dios bueno y un Dios de amor. Y Dios no te delega a un costado. No, ahora no vas a ser más mi hijo. Vas a seguir siendo mi hijo. Pero en la mente de este joven que se había ido de su hogar, él pensaba que su padre ya no lo iba a querer más, ya no lo iba a apreciar más. Y saben que, viendo un poquito las costumbres de la época, dice que cuando uno de los hijos de cualquier familia de la sociedad donde estaban ellos ahora hacía lo que este hijo hacía, pedía su herencia y se iba de lejos de su familia, dice que era nombrado o se le quitaba su nombre y ya como familia era como desterrado. Y cuando uno ve este pensamiento en una cultura y dice que tanto miedo tenía para volver con su padre, que tuvo que sufrir, porque no fue que enseguida que se quedó sin dinero, él cayó lo más bajo. Él era hijo
hijo de un poderoso, de una persona rica. Jamás faltó el alimento en su casa. No comía cualquier alimento, comía lo mejor. Chipa con jamón y queso, ¿verdad? Pero este joven se arrepiente y vuelve a su hogar. Entonces estos pecadores, estos publicanos, cuando escuchan esta historia se sienten identificados. Pero ahora Jesús quería confrontar también a aquellos religiosos de la época. Aquellos que lo estaban cuestionando porque se juntaban con los pecadores. Aquellos que lo estaban cuestionando porque él compartía tiempo con aquellos que para los religiosos de la época era impensable compartir tiempo. Es más, ni siquiera Dios los iba a mirar por su condición. Jesús le estaba mostrando a un Padre amoroso, a un Padre tierno, al verdadero Padre celestial, contrario al Padre que le mostraban aquellos religiosos. Hace mucho tiempo, 3 años quizás, me tocó compartir en un grupo de amistad donde había otros líderes y los líderes me invitaron que fuera a compartir con ellos. Y había una joven, 20 y tantos años, que prácticamente había nacido en una iglesia. Y esta joven, estaban ya terminando, repasando una clase que habían comenzado la otra semana, y esta joven me dice, ¿saben qué? Yo aprendí ahora, después de muchos años de creyente, que mi Dios no es el Dios castigador que está con un palo esperando que yo me equivoque para pegarme. Que mi Dios es un Dios de amor. Que mi Dios es un Dios de gracia. Y cuando puedo entender la gracia, entiendo que el pecado tiene sus consecuencias. Pero no es el carácter de Dios estar continuamente a nosotros esperando que nos equivoquemos. Al revés, Él quiere que no nos equivoquemos para que estemos bien. Porque sabiendo que cuando nos equivocamos abrimos puertas en nuestras vidas. Los escribas y fariseos, por otra parte, ellos representaban al hermano mayor. Jesús no obvió a estas personas que estaban presentes porque estaba conociendo la intención de sus corazones. Este hermano mayor que no estaba feliz porque su hermano menor había regresado. Y aunque este hermano mayor aparentaba ser un hijo devoto, un hijo obediente, vemos a través de la enseñanza de Jesús que algo había en su corazón que no estaba bien. Esta obediencia era algo externo. No era una obediencia que salía de lo profundo de su corazón. Una persona que obedece de lo profundo de su corazón no cuestiona a su padre. No se enoja. Este hijo, a pesar de que el padre salió a suplicarle que se uniera a la celebración, se rehusó. Y eso reveló lo que había en su corazón. Amados, Jesús estaba comparando las actitudes de los escribas y los fariseos con este hijo mayor. Aquellos escribas y fariseos que cada sábado, cada sabata estaba allí en la iglesia, que vestían esas ropas, ¿verdad? Que una indumentaria que a través de la ropa ya querían representar santidad, pero menospreciaban a los pecadores y a los publicanos. ¿Y cuál era la actitud de este hermano mayor? Una de las actitudes que vemos aquí es el enojo. Su primera reacción al descubrir que su hermano que se había ido regresó y su padre estaba celebrando esto, él se enojó porque él consideraba que no se le podía celebrar a alguien que había hecho todo mal y que se había equivocado.
La segunda actitud de este hermano fueron los celos. Él sintió que su padre era injusto. Él dijo: Padre, tantos años te sirvo y aún ni siquiera un cabrito para compartir con mis amigos me has dado. Ahora, ¿qué le respondió el padre ante esto? Hijo, todo lo mío es tuyo. Entonces, ¿por qué no compartió ese cabrito? ¿Por qué no estaba disfrutando de las riquezas que eran de su padre? Tan simple y tan claro, porque no conocía bien a su padre. Lo conocía de vista, pero no conocía su corazón. ¿Y cuántas veces nosotros vemos a Dios que bendice a uno y a otro y nosotros decimos: ay, conmigo no, porque esto y porque yo hago esto y porque me equivoco y capaz que aquel es más santo? El amor de Dios no está ligado, amados, a tu perfección. Dios te ama porque Él es Dios y tú eres su hijo. ¿Qué padre limita en el amor a su hijo? Miren, los padres muchas veces podemos ponerles disciplina y hablarles enojados para que ellos se sientan un poquito, pero cuando un hijo no está bien, nos quebrantamos. Cuando vemos que un hijo está tomando por un camino errado, nos quebrantamos. Cuando vemos que los corregimos y igualmente siguen endurecidos en sus corazones, nos quebrantamos. Y a veces ese quebranto viene de la falta de conocimiento de lo que Dios puede hacer en la vida de ellos. Siempre cuento la historia de que cuando mi padre se apartó de los caminos del Señor, para que usted vea cuán importante es la permanencia de los padres en los caminos de Dios. Cuando mi padre se apartó de los caminos del Señor, mi madre siguió. Pero todos los hermanos, los 3 hermanos mayores, también nos apartamos. Mi madre nunca desistió, siempre siguió orando por su esposo y por sus hijos. Ella le confió a Dios. Hoy el Señor restauró la familia, sus hijos están sirviendo. Amén. Entréguele a su hijo al Señor. Entréguele la oración. No grite con ellos. No se exaspere. Grite en la intimidad con Dios. Clámele a Él. Porque es Él que va a hacer la obra. No se angustie, no se ponga mal, porque lo único que manifiesta y expresa es su falta de confianza en Dios. Dios está en control de toda situación en nuestra vida. Y toda situación es toda situación. La tercera actitud que tuvo este hermano mayor fue resentimiento, fue rechazo, fue rencor. Él no podía creer la actitud del padre con su hijo. Él fue irrespetuoso. No solo con su padre, sino con su propio hermano. Tu hijo. Este hermano mayor tenía aspecto de hombre piadoso. Cuando uno lee la historia y escucha que hay 2 hermanos, pero uno se va y el otro se queda. Dice: qué bueno el otro, ¿verdad? Pensábamos así. Qué bueno este otro porque se quedó con el padre. Pero aquí vemos lo que había realmente en su corazón. No creo que sea el dinero que haya gastado su otro hermano que realmente lo haya hecho enojar. Porque en la tradición de esa época, el hermano mayor, el primogénito, era quien recibía una doble porción de la herencia. O sea que si eran 2 hermanos, la herencia se repartía en 3 porciones. 2 porciones para el hermano mayor y 1 porción para el hermano menor. Él tenía una doble porción de lo que el otro se había gastado.
Tampoco sería ese el problema. Pero había una actitud en su corazón que salió a luz cuando se enfrentó en esta situación de la vida. Amados, nada de esto es propio de un seguidor de Cristo. Ni la ira, ni el rencor, ni la falta del respeto. Nada de esto corresponde a una persona verdaderamente renacida. Si esto está aconteciendo en el corazón de un hijo de Dios, es algo que se tiene que sanar, es algo que se tiene que tratar, es algo que no puede quedar ahí porque mientras está ahí está carcomiendo, nos está comiendo por dentro y no nos deja avanzar. Y por más que ese hermano mayor quiera expresar una cosa, por más que aquel creyente quiera demostrar una vida de fe, una vida religiosa, comprometida, si en su interior no hay integridad, no hay amor sincero, no hay una actitud de misericordia, hermanos, evidentemente esa persona va a sufrir las consecuencias. Porque Dios no está mirando lo exterior, Dios mira lo interior. Ahora, como este hermano mayor, hay muchos creyentes hoy. Las iglesias están llenas de hermanos mayores. Hermanos que para ellos es fácil juzgar, es fácil cuestionar en la vida de las otras personas el pecado, el estilo de vida que llevan. Pero sin duda que no se hacen una autoevaluación a sí mismos. ¿Cuántas veces en nuestras mentes y en nuestros corazones ha venido el pensamiento de aquel hermano que falló o está fallando o que se equivocó y comenzamos a juzgarlo, a cuestionarlo? Y la pregunta es, ¿nos hemos detenido nosotros mismos a examinar la condición de nuestros corazones? ¿Nos hemos detenido nosotros mismos a examinar las actitudes de nuestro interior? Porque usted puede decir, hablar conmigo y expresarme una sonrisa y hablar muy lindo. Qué lindo, pastor, su mensaje. Qué lindo, pastor, esto. Pero por dentro debe... Y Dios está mirando lo que hay adentro. Y cuando eso está aconteciendo, es que deberíamos examinar nuestro interior. El salmista dijo, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad. ¿Cuántas veces hemos tenido pensamientos de crítica? Hemos prejuzgado hermanos que han llegado a esta iglesia con algún problema, pero aquel hermano que cayó en tal pecado y ya lo prejuzgamos. Prejuzgar es tomarse un concepto previo de esa persona por algo que había hecho. Y hago un paréntesis aquí, amados. Por eso usted tiene que cuidar con quién habla. Usted tiene que tener mucho cuidado a quién le cuenta sus problemas. Tiene que tener mucho cuidado a quién le cuenta sus luchas. Usted necesita contarlo. Necesita a alguien con quien expresarse y pedirle ayuda. Es necesario. No estamos solos. Pero a veces, en la desesperación, y tenemos todo eso adentro y queremos largarnos y lo largamos con el primero que se nos cruza. Y quizás era un hermano de la iglesia. Y sabe que el enemigo va a usar en la mente de su hermano. Ay, aquel hermano me contó que cada vez que venía a la iglesia se le iban los ojos con las hermanas. Y quizás el hermano ya fue sano. Ya el Espíritu Santo le dio el dominio propio. Pero la persona cada vez que lo mira, lo está mirando a ver qué está mirando. ¿Verdad? Ay, aquella hermana me contó que tiene un problema con la lengua. Y no es para comer helado precisamente. Tiene un problema con la lengua para la murmuración.
Y va a pedir oración con los hermanos, pero le cuenta la vida y obra de todos los demás. Amados, este hermano mayor es ese creyente que juzga, que critica, que cuestiona. Es ese creyente que en vez de tener un corazón de misericordia y de amor como tiene el Padre, toma un lugar de un Dios autoritario, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, es un Dios justo, pero también tiene misericordia y es un Dios de gracia. ¿Saben? Mateo capítulo 9, versículo 13 dice, id, Jesús hablando, ¿verdad? Mateo capítulo 9, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amados, la iglesia es un hospital de enfermos. Y ayer lo hablamos con los hermanos. En este lugar es donde usted viene con sus dolencias, viene con sus luchas, viene a fortalecerse en la fe, viene a recibir ese mensaje que le va a traer ánimo o le va a traer quizás, no es que le da un ánimo porque la palabra me confrontó. Pero esa confrontación de la palabra me tiene que redireccionar, me tiene que orientar nuevamente hacia el propósito de Dios y encaminarme a lo que Dios quiere conmigo para que yo deje de pasar los malos momentos que estoy pasando. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos juzgado, cuestionado, le hemos arrancado la piel? Los hemos cuereado, como dicen, ¿verdad? Había un pastor que decía cuando estaban las reuniones de obreros, allá en Uruguay, no, acá no pasa eso. Llegaba tarde a las reuniones de obreros y dice, bueno, siento que mi cuero está medio lacerado, como que me estuvieron sacando la... Y era cierto, había algunos hermanos que le daban palo al pastor. Nunca participé y no aconsejo a participar de eso. Amén. Dios pone, Dios saca, y si el ungido está equivocado, Dios lo va a sacar y va a tomar cuenta. Nunca participe de la murmuración de otros. Si tiene algo que hablar, vaya, háblelo en persona con el pastor, con el líder, con el hermano. Si un hermano viene y le cuenta algo de otra hermana o de otro hermano, y eso que me va a contar me va a edificar mi vida, no, y entonces ¿para qué me lo va a contar? Usted recibe eso en su mente, contamina su corazón. Porque usted después va, ay, la hermanita me contó que fulanito de tal tiene tal problema. Y ya va a empezar a prejuzgar a ese hermano. Entonces Jesús estaba poniendo en lugar de estos religiosos, de estos fariseos, a este hermano mayor con esas malas actitudes. Miren, la palabra misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos, de las miserias ajenas. Se manifiesta en una amabilidad, en una asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. La misericordia es un sentimiento de simpatía, es una práctica, es el cristianismo con uno de los principales atributos divinos. Misericordia, misericordia. Amados, cuando leíamos la historia de este hijo pródigo, veíamos que él estaba en una posilga viviendo, donde estaba con esos cerdos. Pero quiero decirte que hay dos tipos de posilgas, donde están con los cerdos. Una es la evidente, el lugar, ¿verdad?, donde este hijo pródigo se fue
esa provincia apartada que dice el pasaje bíblico y lo recalca, es donde el hijo pródigo terminó como resultado de su pecado. Pero también hay otra posilga, que es en nuestra propia casa. Y donde estaba el hermano mayor, que aún sin irse de su casa, sin malgastar su herencia, él se sentía piadoso por sus propios conceptos. Se sentía con una obediencia externa, pero no interna. La posilga en la casa de uno es la actitud del corazón que es hipócrita, que es desagradecido. La actitud de la posilga en la casa es la que tuvo este hermano mayor, que en vez de regocijarse porque un hermano que había fallado hoy estaba siendo restaurado, se puso triste, se enojó. Esto sale a relucir en la vida de aquellos que no están actuando con sinceridad. Dios hace un cambio en la vida de las personas, pero ese cambio no es de afuera para adentro, es de adentro hacia afuera. Y usted puede ser un religioso muy lindo, se puede vestir muy bien, puede hablar con palabras religiosas bonitas, puede recitar la Biblia, pero en su interior puede ser una tumba, porque es algo exterior lo que usted está demostrando. La actitud del corazón, la actitud que proviene de nuestro interior, un corazón lleno del Espíritu Santo, un corazón en el cual brotan los frutos del Espíritu Santo, el amor, la fe, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia. Eso es un corazón que agrada a Dios. Hoy hay muchos creyentes que viven en esta posilga apartada y sin darse cuenta. Ellos viven con toda clase de malas actitudes, viven con prejuicios, viven con incredulidad, viven con falsas doctrinas. Y cuando digo falsa doctrina me refiero a aquellos creyentes que toman la palabra de Dios y cuando hay algo que los confronta con su pecado, la quieren acomodar a su gusto. Y quieren acomodar la palabra de Dios para sentirse menos pecadores y justificarse ante los demás. Pero ante Dios no hay forma de justificarse. Amados, ¿cuál es la senda para liberarnos de esto? El arrepentimiento y la entrega a la voluntad del Padre. Debemos admitir nuestras malas actitudes como lo hizo el hijo pródigo. Debemos reconocer nuestros pecados. Debemos confesarlo y volvernos al Padre. Iglesia, ponete de pie. Quiero decirte que la condición de nuestro corazón no se revela por nuestro comportamiento religioso. Cómo esté tu corazón no se revela por un comportamiento religioso, sino por la actitud que tengamos hacia Dios y hacia los demás. Y voy a repetir esto, escuche por favor. La condición de nuestro corazón no se revela por nuestro comportamiento religioso. No se revela porque vengo todos los sábados, no se revela porque estoy sirviendo, no se revela porque tengo palabras lindas, sino se revela por nuestra actitud que tengamos ante Dios y ante los demás. Si en verdad, amados, deseamos salirnos de nuestra posilga de la vida, debemos estar dispuestos a reconocer nuestro pecado y pedirle a Cristo que nos perdone. Debemos reconciliarnos, debemos reconocer que hemos fallado. Vas a seguir siendo su hijo, pero mientras este engaño esté en tu vida, vas a ser un fariseo. Hace mucho tiempo leí un libro que se llamaba, escrito por unos pastores
colombianos que se llamaba Fariseitis. Y ellos nombraban en ese libro todas las actitudes de muchos creyentes, actitudes religiosas, actitudes legalistas. Y cuando esas actitudes comienzan a dominar nuestra vida, en vez del amor al prójimo, el amor a Dios, cuando son esas actitudes legalistas, esas actitudes religiosas, amados, comenzamos a volvernos personas que juzgamos, que cuestionamos. Empezamos a creer que la salvación me la gané. Y no hay nada más equivocado. Porque la salvación es por gracia, no por obra, no para que nadie se gloríe. Así la hizo el Señor. El hermano mayor representa una clase de cristianos cuya actitud hacia el hermano descarriado es mucho menos amorosa que la actitud que tuvo el Padre. Quiero animarte en este tiempo, amado, a que te examines, a que nos examinemos, para que cualquier actitud que esté desagradando el corazón de Dios sea quitada de nuestra vida. Y con esto debemos ser intencionales, porque si hay algo que nos puede estar frenando en el crecimiento, si hay algo que me puede estar frenando en la comunión con el Espíritu Santo, son actitudes contrarias a las que son el fruto del Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona es arrogante, orgullosa, está apartado de su presencia, porque la Biblia dice que Él aparta al soberbio, Él aparta al humilde. El soberbio nunca va a reconocer que está equivocado. El soberbio nunca va a querer examinarse porque dice, no, yo estoy bien ante Dios, conforme sus conceptos. Pero el humilde se humilla ante Dios. Viene con un corazón contrito, reconociendo que fallamos a diario y que es solo por su gracia y misericordia que aún nos sostenemos aquí. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en este tiempo, iglesia. Y quiero desafiarte en este tiempo a que esas actitudes que has tenido en tu vida o que estás teniendo, a partir de hoy tomen un rumbo diferente, sean cambiadas, sean mudadas por la misericordia, el amor, la paciencia, por la bondad, por la fe. Necesitamos, iglesia, madurar en esas actitudes. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta, pero cuando nos confronta es para llevarnos a una nueva dimensión de la fe. Creyendo, Señor, que si caminamos direccionados conforme a la luz de tu palabra, todas las cosas en nuestra vida serán encaminadas para nuestro bien. Y viviremos en bendición y en victoria. Por eso te damos gracias en esta hora. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso. Gloria al Señor.